Hospital. Sus ropas empapadas de trabajo todavía aferrándose a su piel. El olor a limpieza industrial. Los monitores están gritando. Ese sonido. Ese alarido agudo de una máquina desesperada por mantener vivo a un niño. Marcus lo escuchó antes de siquiera atravesar las puertas de la UCI de St. Luke's, con suministros incrustados tan profundamente en sus poros que las duchas apenas lo tocaban ya. Su hija yacía en una cama demasiado grande para su cuerpo de 7 años. Su pequeño pecho se alzaba con cada respiración dificultosa, la máscara de oxígeno empañándose y aclarándose como una diminuta ventana a un mundo que Marcus siempre había temido, pero que nunca creyó que llegaría. Sara, su Sara, la niña con los ojos de su difunta madre, la única cosa en este mundo que tenía sentido. El cardiólogo había usado palabras ese día: miocardiopatía dilatada, disfunción ventricular, lista de trasplantes, cada palabra una pequeña daga que cortaba más profundo. Hace 3 semanas Sara se quejaba de estar cansada. Marcus pensó que era la escuela. Hace 2 semanas se desmayó durante su partido de fútbol. La llevó en brazos hasta el coche, sus manos temblando tan violentamente que apenas podía sujetar el volante. Hace 1 semana, el diagnóstico cayó como una bomba. Necesitaba un trasplante de corazón. No quizás. No eventualmente. Ahora. Y la lista de espera en este estado era de 18 meses. Marcus era un hombre que limpiaba edificios para ganarse la vida. Él había limpiado las oficinas de abogados, contadores, cirujanos, hombres y mujeres que en un mes ganaban lo que él en un año. Había visto cómo sus ojos le deslizaban de pasada como si fuera parte del mobiliario, parte de la arquitectura, algo que existía solo para mantener su mundo impecable. Durante 15 años Marcus había aceptado esa invisibilidad. No tenía título universitario, no tenía conexiones, tenía una hija a quien amaba más que a su propio latido y un trabajo que apenas los mantenía a flote. Ahora no tenía nada, nada más que el sonido de las máquinas luchando por mantener viva a su hija y el conocimiento de que el dinero que no tenía, era lo único que podía salvarla. Marcus se sentó junto a la cama de Sara y tomó su pequeña mano en la suya. Incluso dormida, parecía exhausta, como si su cuerpo ya hubiera comenzado a rendirse ante el peso de la supervivencia. Presionó su mano contra su frente y cerró los ojos. Por primera vez en su vida adulta, Marcus oró por algo imposible. 3 días después, Richard Crane entró en el Hospital St. Luke's como si fuera el dueño. En realidad, probablemente lo era, o su fundación, o su corporación. El hombre tenía 58 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y un rostro que nunca había tenido que preocuparse por nada. Llevaba un traje que costaba más que la renta mensual de Marcus. Sus zapatos estaban pulidos hasta reflejar un espejo. Cuando sonreía a las enfermeras, ellas se derretían. Cuando pasaba junto a las familias de otros pacientes, lo reconocían por las portadas de revistas. Richard Crane, visionario, filántropo, el hombre que salva vidas. Marcus no lo reconoció hasta que la directora del hospital, ella misma, vino a la UCI y preguntó si quería hablar con el señor Crane. Un donante, dijo. Un hombre muy generoso que había mostrado interés en el caso de Sara. MTD. Marcus se encontraba en el pasillo del hospital, aún con su uniforme de conserje porque había llegado directamente desde el edificio de oficinas, cuando Richard Crane extendió una mano. Señor James, he oído hablar de su hija, una chica extraordinaria por lo que tengo entendido. Marcus le estrechó la mano, confundido. Gracias, señor. Pero creo que no nos hemos presentado. Richard sonrió, la clase de sonrisa que llega a las revistas pero no a los ojos. No nos hemos presentado, pero me interesa mucho conocer casos como el de Sara. Los corazones son mi pasión en particular. Señaló hacia el pasillo. ¿Hablamos en un lugar más privado?
Se sentaron en una pequeña sala de consulta. Richard sacó su teléfono y mostró a Marcus una serie de documentos, todos relacionados con programas de trasplantes cardíacos, iniciativas de financiamiento y algo llamado Protocolo de Renovación Cardíaca de la Fundación Crane. «Voy a ser muy directo contigo, señor James», dijo Richard con una voz suave como la seda. «Tu hija necesita un trasplante. La lista de espera, como seguramente sabes, es prohibitivamente larga. La gente muere esperando. Los niños mueren esperando». Hizo una pausa dejando que eso calara. «Pero hay otra forma». Marcus se inclinó hacia adelante. Todo su cuerpo se había puesto rígido. «Tengo conexiones», continuó Richard. «Conexiones muy importantes en el mundo de los trasplantes. Formo parte de varios consejos. Financio investigaciones. Los hospitales escuchan cuando hablo». Dejó su teléfono a un lado. «Puedo poner a Sara en la cima de la lista. En 2 semanas podríamos tener un corazón compatible. Tengo el poder de salvar su vida». La habitación se inclinó. Marcus agarró el borde de la mesa. «¿Por qué harías eso? No nos conoces». «¿Por qué?», dijo Richard, levantándose y caminando hacia la ventana. «Creo en invertir en futuros. Sara tiene un futuro. Ella debería tener la oportunidad de vivirlo». Se volvió para mirar a Marcus. «Pero nada en este mundo es gratis, señor James. Deberías saberlo ya». Ahí estaba, la navaja retorciéndose. «¿Qué quieres?», preguntó Marcus en voz baja. Richard se volvió a sentar, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Quiero que trabajes para mí, no como limpiador, como algo mucho más valioso». Hizo una pausa. «Quiero que seas mi conductor, mi escolta personal, mi confidente. Soy un hombre que tiene muchos enemigos, señor James, hombres que quisieran verme caer. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien sin conexiones con mi mundo, alguien que tiene todo que perder si me traiciona. ¿Y si me niego? Entonces encontraré a otra persona para salvar. Hay tantos niños enfermos en el mundo, ¿verdad?». La voz de Richard seguía suave, conversacional, pero la amenaza era cristalina. «Tu hija seguirá en la lista regular, 18 meses, quizá 20, quizá tenga suerte, quizá no». Marcus sintió que algo se rompía en su pecho, no su corazón, algo más profundo, algo que lo había mantenido unido durante 15 años. «Ella recibe el trasplante primero», dijo Marcus, «antes de empezar a trabajar para ti». Richard sonrió. Era una sonrisa que debería haber sido cálida, pero se sentía como la sonrisa de un depredador. «Por supuesto, no soy un monstruo. La trasplante de Sara sucede. Luego vienes a trabajar para mí. Simple, limpio, transaccional». Se levantó, extendiendo su mano nuevamente. «¿Tenemos un acuerdo?». Marcus miró la mano ofrecida durante un largo momento. Luego la tomó. El apretón de manos se sintió como firmar un contrato escrito con su propia sangre. 48 horas después, un corazón compatible llegó a St. Luke's. La probabilidad de que apareciera un donante tan rápidamente debería haber sido esencialmente cero. El equipo de cirugía parecía atónito, moviéndose por su preparación con una energía que rozaba lo frenético. Marcus se sentó en la sala de espera, con las manos apretadas tan fuerte que sus uñas sacaban sangre de sus palmas, y observó cómo Richard Crane pasaba sin reconocerlo. El hombre simplemente asintió a un cirujano, un gesto breve, casi imperceptible, y ese cirujano inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió hacia la sala de operaciones. 8 horas después, el nuevo corazón de Sara latía dentro de su pecho. El cardiólogo salió con lágrimas en los ojos. «Está estable. El trasplante fue perfecto. Del libro. Es un milagro, francamente. Nunca he visto...». Se detuvo, pareciendo darse cuenta de algo. «Nunca he visto que un donante funcione tan bien en el primer intento». Marcus cayó de rodillas justo allí, en la sala de espera, y lloró. Richard Crane observó desde el otro lado del pasillo, y luego se alejó.
3 semanas después, Marcus James entró en la oficina del ático de Richard Crane Industries y su vida dejó de tener sentido. El edificio estaba en el centro, de vidrio y acero imponentes, el tipo de lugar en el que Marcus había limpiado los pisos inferiores durante años sin haber subido más allá del 50º piso. La oficina de Richard estaba en el piso 72. Las ventanas de piso a techo mostraban toda la ciudad abajo, reducida a una placa de circuito de luces y posibilidades. El escritorio era de mármol negro. El arte en las paredes parecía pertenecer a museos. Richard se quedó junto a la ventana, silueteado contra la luz de la mañana. «Gracias por venir, señor James. ¿Cómo está Sarah?» «Se está recuperando bien. Dicen que puede volver a casa en otra semana». La voz de Marcus sonaba pequeña en ese espacio. «Estoy agradecido. No sé cómo...» «No tienes que explicar tu gratitud», interrumpió Richard suavemente. «Tu hija está viva. Eso es lo único que importa». Se apartó de la ventana. «A partir de hoy, serás mi conductor y mi equipo de seguridad. Tus responsabilidades son simples. Acompañarme a reuniones, eventos sociales, reuniones privadas. Escucha, observa y dime lo que ves. ¿Quién parece leal? ¿Quién parece resentido? ¿Quién podría estar planeando algo en mi contra? ¿Quieres que espíe a tus amigos?» «Quiero que me mantengas con vida», corrigió Richard. «En mi mundo, señor James, la línea entre amigo y enemigo está escrita con tinta que desaparece. Necesito ojos en quienes pueda confiar. Ojos que no tengan un interés en mis asuntos. Ojos que simplemente informen lo que ven». Señaló una puerta fuera de la oficina principal. «Hay un dormitorio por allí. Te quedarás aquí la mayoría de las noches. Te pagaré $300,000 al año. Tendrás atención médica, un fondo fiduciario para Sarah y la certeza de que estás manteniendo viva a tu hija, manteniéndome vivo». El número flotaba en el aire como una cosa física. $300,000. Más dinero del que Marcus había imaginado en toda su vida. Suficiente para llevar a Sarah a un lugar seguro. Suficiente para darle la vida que merecía. Suficiente para hacerlo cómplice de lo que sea que Richard Crane estuviera haciendo en realidad. «¿Por qué yo?», Marcus preguntó. «Podrías contratar profesionales de seguridad capacitados». Richard sonrió con esa sonrisa predatoria. «Porque los profesionales de seguridad capacitados hacen preguntas, tienen códigos de conducta, podrían resistirse a ciertas órdenes». Se acercó más. «Pero tú, señor James, tienes una hija con un corazón nuevo que yo le di. Todo lo que hagas a partir de este momento, hazlo sabiendo que su vida fue un regalo de mí. Esa es influencia, esa es poder, esa es lealtad». Entonces Marcus entendió. No lo estaban contratando, lo estaban poseyendo. Asintió de todos modos. ¿Qué otra opción tenía? Durante 6 meses, Marcus se convirtió en un fantasma en la vida de Richard Crane. Conducía el Bentley por calles mojadas por la lluvia, viendo cómo la ciudad se difuminaba a través de las ventanas. Se paraba en las esquinas de las salas de juntas, con un lenguaje corporal cuidadoso y no amenazante, mientras Richard tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Asistió a galas benéficas donde multimillonarios discutían sus fundaciones y sus misiones, mientras Marcus comprendía cada vez con mayor claridad que nada de eso era real. La caridad era un refugio fiscal. Las misiones eran oportunidades para tomar fotos. Las fundaciones eran operaciones de lavado de dinero tan elegantes y complejas que apenas las entendía, incluso mientras las veía desarrollarse. Peor aún, mucho peor, comenzó a notar un patrón. Los niños estaban en el centro de todo. Richard no solo salvó a Sarah. Durante esos 6 meses, Marcus rastreó 13 trasplantes, todos orquestados con una velocidad imposible, todos canalizados a través de los fondos de la Fundación Crane, todos entregados a niños cuyas familias estaban relacionadas con Richard de alguna manera, hijos de socios comerciales, hijos de políticos, hijos de personas con poder e influencia.
A Marcus le tomó 3 meses entender lo que realmente estaba presenciando. Richard no salvaba vidas por generosidad. Richard estaba construyendo un imperio de obligación. Cada niño que salvó venía acompañado de un padre que le debía su lealtad eterna. Cada trasplante era una inversión que generaba retornos en forma de capital político, favores comerciales y apalancamiento que ningún dinero podía comprar. Y Sarah, su Sarah, fue la primera. El caso de prueba. La prueba de concepto. La noche en que Marcus finalmente entendió esto, se sentó en la habitación del ático de Richard y miró su teléfono. En la foto en la pantalla de inicio, Sarah sonreía, su color había vuelto, su energía se había renovado. Ella estaba viva gracias a Richard Crane. También era una herramienta, una pieza de ajedrez, una pieza de garantía que aseguraba la obediencia de Marcus. La voz de Richard resonó por el intercomunicador. «Señor James, necesito que vengas. Hay una situación». Marcus se levantó y volvió a la oficina. Richard estaba en su teléfono con el rostro enrojecido de ira. «No me importa», decía Richard. «No me importa si el corazón estaba destinado a otra persona. Quiero que lo redirijan. Tengo un niño que lo necesita». Se detuvo, escuchando. «Harás esto porque he financiado tu programa de investigación durante los últimos 5 años, porque formo parte de tu consejo, porque si no lo haces, haré una llamada y nunca volverás a trabajar en medicina». Terminó la llamada y miró a Marcus. «Otra familia necesitaba nuestra ayuda esta noche. Estoy salvando a otro niño». Sonrió, y por primera vez Marcus vio la fealdad debajo de la fachada. ¿No es eso maravilloso? Esa noche, Marcus tomó una decisión que podría salvarlo o destruirlo. Grabó la conversación, grabó las llamadas telefónicas, grabó la voz de Richard explicando su sistema, su apalancamiento, su desprecio completo y total por la justicia o la ética. Y luego envió todo a la única persona en su vida que no tenía conexión con el mundo de Richard Crane. Su madre. Patricia James había criado a Marcus sola después de que su padre falleciera. Ella había trabajado como enfermera durante 40 años, había visto a las personas en su momento más vulnerable, había desarrollado un instinto para la verdad y el engaño que rivalizaba con cualquier polígrafo. Cuando recibió los archivos de su hijo, supo exactamente qué hacer. Llamó al FBI. En 72 horas, la oficina de Richard Crane estaba llena de agentes federales. En una semana, sus archivos estaban siendo confiscados. En un mes, 43 niños habían sido identificados como receptores de trasplantes mediante listas de donación fraudulentamente redirigidas. En 3 meses, arrestaron a Richard Crane. Y Marcus James, el conserje negro que se había convertido en conductor de Richard Crane, de repente era el testigo más importante en el mayor caso de fraude en el sector de la salud en la historia del país. El juicio duró 4 meses. Marcus se sentó en el estrado y contó la verdad sobre lo que había visto, lo que había oído, lo que había entendido. Su voz nunca vaciló. Su testimonio nunca se contradijo a sí mismo. Y con cada palabra podía sentir los ojos de Richard Crane sobre él, no enojados extrañamente, sino evaluando, valorando, como si intentara entender cómo había calculado mal de manera tan completa. El veredicto llegó un martes. Culpable de 43 cargos de fraude, 43 cargos de violación de protocolos de trasplante y 43 cargos de poner en peligro vidas. 25 años. Mínimo. Cuando el alguacil llevó a Richard lejos, él miró a Marcus por última vez, y en esa mirada, Marcus vio el momento en que Richard finalmente entendió que había elegido mal, que el hombre invisible que había contratado para guardar secretos era en realidad el único en su mundo que no tenía nada que perder. 6 meses después, Sarah corría por un parque, su nuevo corazón bombeando sangre a través de su cuerpo con el vigor de una niña sana.
Marcus estaba sentado en un banco cercano, viéndola jugar, observando la forma en que reía, corría y vivía, realmente vivía, de una manera que parecía imposible hace solo un año. Una mujer se sentó a su lado. Patricia James, su madre, sostenía 2 tazas de café. Le entregó una a Marcus. «¿Cómo estás, bebé?», preguntó. Marcus tomó el café y permaneció en silencio por un momento. «Sigo pensando en todos esos otros niños, los que no recibieron trasplantes porque Richard los estaba desviando. Sigo pensando en las familias que perdieron a sus hijos por lo que él estaba haciendo». «Lo sé», dijo Patricia suavemente. Ella puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo. «Pero tú lo detuviste. Arriesgaste tu propia vida para hacerlo». «Fui un cobarde», dijo Marcus. «Trabajé para él durante 6 meses. 6 meses supe que algo estaba mal y no hice nada». «Eras un padre», corrigió Patricia. «Eras un hombre intentando salvar a su hija, y cuando entendiste el alcance completo de lo que estaba sucediendo, actuaste. Hiciste lo valiente». Se quedaron en silencio, viendo a Sarah jugar. Una niña que debería haber muerto estaba viva, corriendo, riendo, con su nuevo corazón latiendo fuerte y con fuerza. «La junta del hospital me llamó», dijo Patricia de repente. «Quieren ofrecerte un trabajo, no como limpiador, como otra cosa. Quieren que trabajes en su departamento de trasplantes. Ayudes a coordinar la logística de donaciones. Dijeron que tu atención al detalle durante el juicio fue notable». Marcus se volvió hacia su madre. «¿Qué dijeron?» «Ya no eres invisible, hijo», dijo Patricia con una pequeña sonrisa. «Todos esos años que limpiaste esas oficinas, estabas prestando atención, estabas aprendiendo, estabas observando cómo funciona realmente el mundo. Resulta que esa es una habilidad muy valiosa». Ella apretó su hombro. El hombre invisible ya no es invisible. Marcus miró de nuevo a Sarah, a su hija con el corazón prestado, y algo cambió dentro de él. Había pasado 15 años aceptando el papel que la sociedad le había dado, aceptando la invisibilidad, aceptando que hombres como Richard Crane decidían su valor. Pero Richard Crane había estado equivocado. Marcus James no era invisible. Él simplemente estuvo en silencio. Él simplemente estuvo observando. Él solo era un hombre que había aprendido que a veces lo más poderoso que podías hacer era simplemente decir la verdad. «Está bien», le dijo a su madre. «Tomaré el trabajo». Sarah corrió hacia él y saltó a su regazo, sin aliento, hermosa y viva. «Papá, ¿me viste? ¿Viste qué tan alto salté?» «Te vi, princesa», dijo Marcus, abrazando a su hija con fuerza. «Te vi». Y por primera vez en toda su vida, Marcus James entendió que ser visto, verdaderamente visto, era una especie de poder que ningún multimillonario podría comprar jamás. El trasplante de corazón que salvó la vida de Sarah había sido producto del fraude de Richard Crane. Pero el verdadero trasplante, ahora entendía Marcus, había sido para su propia alma. Había donado su silencio al mundo y, a cambio, recibió el valor para hablar. A veces, pensó, el órgano más valioso no es el que bombea sangre, es el que sabe cuándo finalmente romper su silencio.